integrante de la Comisión Histórica para la Verdad del Conflicto y sus Víctimas, de la Mesa de La Habana, el profesor Darío Fajardo. Profe, muchas gracias por esta entrevista y bueno, por asistir al foro también. A propósito, bueno, de su intervención ahora en el panel, queríamos saber desde esa perspectiva de injerencia extranjera, desde esa perspectiva de que vemos que lo que sucede en América Latina es una cosa que no solo sucede en el territorio, sino está planificada desde otros lugares. ¿Qué considera usted que puede hacer la sociedad civil en su conjunto, no solo colombiana, sino latinoamericana, para contraponerse a ese proyecto militarista, a ese proyecto de injerencia extranjera? Bueno, yo creo que hay que mirar como la historia de América Latina, como cuando inicia su proceso de independencia a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, estas naciones lo hacen pensándose como un proyecto, como un gran proyecto, como una gran nación. El foro que convocó el Libertador anfictiónico en Panamá, la idea que tenía era la de la construcción de una gran nación, América Latina. Y esto fue sistemáticamente desbaratado, desarticulado por quienes de una u otra forma actuaban en función de los intereses de las potencias, fundamentalmente europeas. Nosotros hoy tenemos la capacidad de reflexionar no solamente sobre esa experiencia histórica, sino sobre lo que estamos viviendo. Entonces a mí me parece que en un ámbito como este, un ámbito universitario, las casas de pensamiento deben servir no solamente para reflexionar sobre esa historia, sino sobre lo que estamos viviendo y lo que debemos construir. El presidente Evo Morales ha hecho un planteamiento ya hace algunos años, un par de años, sobre la necesidad de construir un proceso de formación militar de América Latina, es decir, que nuestros militares tengan una perspectiva de soberanía, que desde acá, desde esta patria grande, se construya el proyecto de esa nación, que nos permita precisamente superar el trauma que implicó la imposición de la doctrina de la seguridad nacional, el trauma que implicó todo este desarrollo de la Guerra Fría y todo lo que ha significado para nosotros. Entonces es desde el pensamiento, desde la historia, desde el análisis del presente, desde un análisis proyectivo, como nosotros debemos enfrentar ese reto, esa construcción teórica, que además no sea solamente de los militares, porque me parece que hay que rescatar a los militares. Los militares no pueden seguir siendo vistos como personas ajenas a la sociedad. Ellos tienen que ser vistos, ser apropiados por la misma sociedad, y que su papel como garantes de la soberanía y del bienestar de nuestros países se pueda cumplir con base en una orientación construida sobre la reflexión de la historia y del presente. Claro, y también respondiendo un poco a esa lógica de que la paz tiene que ser una preocupación regional, ¿por qué considera usted que es importante que hablemos de los orígenes del conflicto en Uruguay, en un foro que une a varios países, que une justamente el pensamiento crítico de esa realidad que vive hoy Colombia y América Latina? Lo que yo les comentaba ahora hace unos minutos es que estamos en unas circunstancias muy especiales donde no solamente visualizamos la evolución de la guerra en Colombia, sino en donde los países se están preguntando hacia dónde vamos. Es decir, es una preocupación de nuestros países resolver hacia dónde vamos, y obviamente no hay una respuesta fácil. Pueden haber consignas, pero no se trata de consignas, se trata de construir ese proyecto. Por eso me parece tan valioso, tan importante, que desde nuestros propios países comencemos a tener esa mirada abarcadora que comprende no solo la situación y las particularidades de cada país, sino cómo eso se articula dentro de una fase de transición, dentro de lo que algunos han llamado un cambio de época. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este cambio de época? ¿Vamos a permitir que se nos vuelva a orientar o vamos a tomar nosotros la dirección de nuestro futuro? Entonces, para mí este momento no es un hecho aislado, es un hecho que forma parte de la tendencia que estamos viviendo y que tenemos que ser conscientes de que hay que aprovecharla y de que hay que construir. Bueno, profe, muchas gracias por este espacio y vamos a seguir construyendo a ver qué sale de este foro de tantas personas que nos estamos pensando la paz del conflicto. Muchas gracias. Felicitaciones, muchas gracias.